sin duda clave. Tenemos con nosotros a nuestros tres invitados de los viernes. Retomamos las tertulias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os presento en orden. Rodrigo Oria, que ya te conocerán, director de inversiones en Sebet Espinosa. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí en vivo. Lleva mucho tiempo esperando. Un placer que estés aquí encima presencial. José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro. ¿Qué tal? Bueno, un placer con estos grandes analistas. Vamos a disfrutar. Seguro que sí. También saludamos a Gustavo Martínez, como siempre, profesor de Economía en la Francisco Marroquín y asesor financiero. Pues un placer estar con estos primeros espadas, sí. Pues arrancamos. Teníamos muchas cosas que comentar, pero quiero arrancar con un poco cómo está la situación actual. Esta semana hemos tenido FED, ya dicen que podría ser un farol, parece que el mercado no se termina de creer que todavía quedan más subidas de tipos de interés, pero aún así la FED salió, dio un pronóstico del 5,6% de tasa terminal, mantener más alto en 2024 y 2025, pese a que el dot plot nunca ha acertado. Eso es algo extraordinario también, no sé si tenéis algo que comentar al respecto. Y mientras tanto, unos intereses de los bonos que marcan máximos de 16 años. ¿Qué opináis de todo esto? No sé si te quieres lanzar a arrancar, Rodrigo. Bueno, en mi opinión, yo sigo en un escenario bajista de tipos de interés. Creo que estamos llegando a la tasa terminal máxima. De hecho, bueno, he comentado siempre más o menos que mi objetivo, a dónde creo que van a ir los tipos de interés, al 5,5-6%, y luego van a caer en picado. De hecho, estamos viendo como hay una gran contracción del crédito en el sector bancario. Están llegando los anuncios. Este petróleo a $90, pienso que va a ser ya casi la puntilla, como la aguja que va a pinchar como la burbuja, ¿no? No es que diga que haya una burbuja, sino que va a pinchar la economía, y desde aquí vamos a ir a un escenario difícil. Las noticias que llegan de China son muy complicadas y de hecho los PMIs alemanes acaban de rebotar, pero la industria europea no está bien. Y de aquí yo creo que vemos un escenario bajista para las bolsas, porque va a ser muy difícil justificar los beneficios, va a ser muy difícil justificar las cotizaciones con los beneficios que va a haber en el futuro. Hablábamos justamente de esto, ¿no? Que ya podemos coger un bono, cerrar un bono a 10 años, sí, con una rentabilidad del 4,5% aproximadamente, y asegurar esa rentabilidad cuando el SP500 en realidad sí, obviamente puedes obtener mucha más rentabilidad, que es lo normal, pero no te la asegura. No sé, José, también que estáis viendo desde Trading Pro, en relación también con esto que dice Rodrigo, que dice que va a ser el petróleo $90 la aguja que pinche la burbuja. ¿Opináis lo mismo? Sí, de hecho los dos factores clave, bonos y petróleo, ¿no? Bonos, que es el gran driver desde mi punto de vista, muchísima tensión y bueno, pues sabemos que en este clima es muy complicado pues ver un entorno sostenible o alcista en bolsas. Es verdad que podemos ver pues ciertos repuntes en el corto plazo, sabemos que pues el mercado es muy esquizofrénico, ¿no?, en el día a día, pero yo veo un entorno no pesimista, pero difícil, insisto, para ver tendencias seculares, ¿no? No olvidemos que además el mercado de bonos, con esta tensión, aparte de poder generar agujeros en los bancos, es la sangre del mercado de financiación. Sabemos que hoy en día los préstamos son todos colateralizados, el colateral más demandado es el bono, por tanto volatilidad en este mercado pues hace mucho daño, ¿no? Y como comentaba Rodrigo, el petróleo en tornos de 90, el uranio en tornos de 70, la energía, que es el input más importante y permea muchísimo en la inflación, tanto mayorista como de consumo. Clima muy complicado, muy difícil, ¿no? Otra cosa es que, esto es verdad, que el gobierno estadounidense quizá esté intentando maquillar la situación económica con un gasto público brutal, feroz, injustificado desde mi punto de vista, y por ejemplo agregados como el PIB pues los puede maquillar. Estados Unidos crece al 2%, pero cuidado, ¿qué hipoteca futura estás dejando, no? Esa es la gran cuestión que pocos se lo plantean, ¿no? Entonces, cuidado con estas medias fotografías, como dice pues uno de los economistas que más me gusta, Henry Hadley, miremos las segundas derivadas, ¿no? Estamos viendo quizá una realidad más optimista, pero debajo de la alfombra hay problemas muy gordos y se está viendo el sector privado que está muy castigado, las quiebras empresariales llegando a, pues no sé si a niveles récords, pero a máximos, cerca de los niveles 2007, año previo a la gran crisis financiera. Por lo tanto, situación muy complicada y desde mi punto de vista, clima muy difícil para ver optimismo en bolsas a medio plazo. Comentas, de hecho, hipotecas que hasta ahora la mayoría de estadounidenses las tenían fijadas al 3-4%, pero claro, todas estas nuevas que empiezan a salir al 7-7,5%, más la refinanciación, que de hecho esta última semana veíamos dispararse la refinanciación ya de hipotecas. Gustavo, tú nos has hablado varias veces que el sector inmobiliario en general debería empezar a sufrir, y también con respecto a esto, nos decías, petróleo hace tiempo, rebote. ¿A partir de aquí se puede mantener o, como dice Rodrigo, puede ser pinchazo y entonces empieza la deflación? Bueno, Rodrigo es que apuesta por una crisis de confianza, ¿no? Y por tanto una deflación, una demanda masiva de liquidez, ¿no? Yo creo que ese escenario es
tiene sentido, pero más a largo plazo. En el estricto corto plazo, yo creo que la gente está demasiado obsesionada con el precio del petróleo, cuando lo realmente importante y lo que provoca la inflación es el exceso de liquidez que hay en el mercado. Y el exceso de liquidez que hay en el mercado no se ha corregido en absoluto, y además no hay amago de que se vaya a corregir en el corto plazo, porque a la primera que hay un problema de confianza de liquidez, ya hemos visto cómo ha sacado la Reserva Federal las BFTP y nuevas ventanas de liquidez para inyectar más liquidez, ¿no? La Reserva Federal no ha bajado prácticamente los activos de su balance, tan solo ha caído de 9 a 8 trillones de dólares, es decir, un billón de dólares europeos, y eso no se sostiene, ¿no? La creación de depósitos por parte de los bancos comerciales sigue en máximos, aunque está corrigiendo un poco la M2 ahora, o lo que es la oferta monetaria, pero yo insisto en que creo que el riesgo está excesivamente intervenido en el mercado, y lo estamos viendo ahora. El spread de riesgos es nulo prácticamente entre lo que es la renta fija, que tienes, la tasa libre de riesgo del bono americano a 10 años está al 4,5%, está pagando exactamente lo mismo que el Standard & Poor's 500. Y eso a priori no tiene sentido. Como bien apuntaba Rodrigo, tienes que compensarlo con un mayor beneficio empresarial, pero es que yo he hecho mis cálculos y los beneficios empresariales tendrían que dispararse prácticamente a un ritmo de un 35% anual para compensar una tasa, ya no te hablo de tasa terminal de tipos de interés, sino para compensar un promedio o un suelo de tipos de interés del 4%, que es lo que yo espero los 2 próximos años. El dot plot de la FED ha subido desde junio a ahora el promedio de tipos de interés del 4,6 al 5,1. Yo creo que los tipos de interés van a seguir permaneciendo altos por lo menos 2 o 3 años, porque no hay otra opción que, si quieres corregir esta inflación, este deterioro de la moneda fiat. Pero es que la moneda fiat es una estafa a largo plazo, yo insisto, y por eso soy tan pesado, ¿no?, con la compra de oro. La moneda fiat, tal y como se concibe el sistema hoy en día, no tiene alcance, no tiene recorrido, porque el socialismo que estamos viviendo está en máximos, o sea, es un atroz, y luego un ataque a la globalización que puede cargarse las fuerzas deflacionarias. Por tanto, mi escenario ahora mismo es, a largo plazo yo creo que podemos optar por la deflación, y yo creo que ahora mismo el Standard & Poor's 500 tiene sentido que se vaya a niveles de 4.000, 4.200 puntos. Cosas muy interesantes comentas. La moneda fiat, dices, es una estafa. Creo que cada vez va preocupando más a medida que van pasando los años, también obviamente por cómo se ha construido el sistema, ¿no? Cómo eran los bancos antes, luego la reserva fraccionaria, cómo empezaron las divisas a perder valor cuando se quitó también ese respaldo de oro. Preocupa sobre todo a la gente en qué método ahorramos, porque llevábamos años sin ver una inflación tan elevada, una pérdida tan grande del poder adquisitivo, y esto sumado también a unas divisas que últimamente lo estamos viviendo con otros países que de un día para otro desaparecen o su valor ya es nulo, ¿no? ¿Qué podemos hacer como inversores? ¿Qué tenemos que comprar? ¿Compramos dólar, que dice a veces Rodrigo? ¿Es la única divisa que dentro de esa pérdida de poder adquisitivo va a ser la que menos pierda? ¿O es mejor optar por oro o otra serie de inversiones? A ver, yo creo que siempre una posición en oro hay que tenerla en la cartera, porque el futuro no lo conocemos y el futuro hay varios escenarios. Yo creo que el escenario deflacionario en el corto plazo es más probable que un escenario de una hiperinflación. ¿Por qué? Porque el dinero se crea como depósitos bancarios, se crea como una deuda, y actualmente lo que hay es una contracción del crédito. Cuando vemos la M2 es la cantidad de dinero en circulación que está público, que es público en los balances, que lo publica la Reserva Federal, se publica pues diferentes bancos de inversión. Pero luego está la M3, la M4, que son dinero que es una especie de dinero que está oculto dentro del shadow banking, que es la banca en la sombra, y eso es un dinero que está fuera del microscopio de la mayoría de los bancos de inversión. De hecho, la M3 se dejó de medir ya casi en los años 80. Hicieron intentos de medirla, pero no se sabe cuánto dinero hay en circulación. Por tanto, lo que podemos ver dentro del sistema financiero son como los destellos que salen del agujero negro. Entonces no podemos saber lo que está pasando, podemos ver las señales. Por eso, cuando se ve la M2, no, está reduciendo, está aumentando, no sabemos lo que está pasando. Entonces, en el corto plazo, en medio plazo, con la situación actual, para que se cree más dinero tiene que haber confianza, y los bancos tienen que estar dispuestos a aumentar el balance, es decir, tienen que estar dispuestos a coger deuda de alguien y coger esa deuda y hacerlo activo dentro de su balance. Entonces, si vemos que los bancos empiezan a expandir sus balances a una menor tasa, que si venía expandiéndose al 3, al 4% y se empieza a expandir al 1%, eso ya va a complicar a muchísima gente devolver los préstamos. Entonces,
Al final vamos a ver a los estados emitiendo cada vez más deuda. ¿Para qué? Para rellenar los agujeros del queso gruyere que se está formando desde el 2008. Lo que hay es una falta de creación de dinero desde el 2008. No hay una hiperinflación, no hay un excesivo de creación monetaria. Veníamos de unas tasas muy altas en los 2000, en los 90 con la globalización de China, y ahora lo que estamos viendo es una lenta decadencia, una lenta japonización de todo el sistema financiero, pero mundial. El sistema eurodólar está ranqueante, es lo mismo que le pasó a Japón. ¿Estamos condenados a que esto siga en bucle de por vida? Yo creo que salvo que haya un gran crecimiento y entre una nueva economía como China, vamos a ver una japonización, y lo que vamos a ver que los tipos de interés, que son el síntoma de esa economía, se van a comprimir a cero. Y cuando señalicen cero, van a señalizar deflación. Es lo que se denomina falacia de tipos de interés. Tipos altos son expansión monetaria, tipos bajos son deflación monetaria. Por eso Japón, en los años 70, tenía tipos de interés al 7%, al 8%, y en cuanto pinchó la burbuja, los tipos se van al 0%. Es inversamente a lo que nos suele decir la teoría económica y lo que dice la escuela austríaca. Bueno, no, pero yo, Rodrigo, quiero lanzar una lanza a favor de la escuela austríaca. La escuela austríaca también va en esa dirección, es decir, las QEs nacen al calor de la deflación que se produce a partir de la crisis del 2008, cuando no hay impulso económico, no hay confianza, y los bancos, el Banco Central necesita impulsar a los bancos comerciales, animar a los bancos comerciales a crear deuda, ¿no? Por tanto, es correcto el análisis que haces. Es cierto que los tipos de interés suben cuando hay expansión monetaria y caen cuando hay deflación o contracción monetaria. Sin embargo, yo creo que, yo difiero en un punto, ¿no? Yo creo que el dólar sigue siendo una deuda muy fuerte. El bono americano al 4,5% es muy atractivo. Y el eurodólar, el sistema eurodólar, también creo, igual que tú, que hace un poco de aguas, pero... O sea, para mí el euro no existe, para mí solamente existe el dólar, ¿no? Y además el dólar ha demostrado y sigue demostrando que es el pasivo o la deuda prime por excelencia, ¿no? Y lo estamos viendo, o sea, la gente habla de la desdolarización, que es una utopía y una estupidez. Yo creo que la gente que habla de la desdolarización o no sabe o forma parte de una secta, ¿no? Pero la realidad es que... estamos viendo, ¿no?, que en épocas de inflación, en épocas de crisis de confianza, en épocas de desestabilidad económica, lo primero que hacen los inversores es comprar dólares. Y ahora mismo tenemos en máximos el dólar contra el yuan, en máximos de 16 años, y el índice del dólar vuelve a tirar, ¿no?, porque hay incertidumbre y aversión por el riesgo. Por tanto, yo soy muy pro dólar, y como Javi decía ahora, ¿y en qué podemos estar? Y por si falla el dólar, y es probable que falle a largo plazo, oro. Ya, decías que la moneda fiat es una estafa. Cuidado, la moneda fiat en un entorno de dominancia fiscal. Ahí sí que cuando lo agarran los gobiernos y los políticos es cuando se convierte en un fraude, claro, ¿no? En un entorno de dominancia monetaria, pues bueno, al fin y al cabo la moneda no vale para ahorrar, vale para transaccionar. Nadie ahorra en divisa, ¿no? Para eso tienes, a largo plazo tienes renta variable, activos reales como la vivienda, el oro, o incluso pasivos a plazo, ¿no? Pues hablamos de los bonos, que desde mi punto de vista, coincido contigo, Gustavo, ahora mismo el bono estadounidense, pues hombre, es muy atractivo, tanto para especulación, esperando una subida de precio que haya de rendimiento, como para esperar vencimiento y, bueno, agarrarte un 4,5 casi que está rozando, que cuidado, sin riesgo, pues es una rentabilidad que muchos lo desearían, lo desearían. Sin riesgo. Bueno, sin riesgo. Siempre y cuando llegues hasta vencimiento, ¿no? Lo digo porque tienes la inflación por encima del 4,5%, con lo cual ya estás incurriendo en un riesgo de... A ver cuánto va a durar la inflación en estos entornos, esa es otra, pero si lo coges a 10 años, tendremos una inflación promedio de 4, pues es muy complicado pensarlo, ¿no? Como dice Rodrigo, en el entorno de la tecnología pues, hace mucho efecto, no lo sé. Yo creo que es buen producto ahora para poner parte de la cartera y también para especulación, porque tú dices, Gustavo, que ves los tipos al 4%, 2 años más, bueno, eso ya es pura especulación, pero yo creo que veremos una caída en rendimiento fuerte también cuando huele a chamusquina en la economía, que está empezando a oler ya. Sí. Pero es que si tú me dices que los tipos de interés van a caer por el 4%, por debajo del 4%, por debajo del 3%, del 2%, en los 2 próximos años, con una inflación del 5 o 6, lo que me estás diciendo es que vamos a tener un periodo de esta inflación, si no hiperinflación. Sí, yo creo que además los gobiernos realmente necesitan la inflación. Dirán que no la quieren, pero la generan ellos. Antes has comentado que la inflación realmente ¿quién la genera? El gobierno. Eso es. Ya está, no hay otra. Banco Central, historias. Es el gobierno el que genera la inflación.
y entonces pues no pueden justificar IPCs del 8-9%, pero IPCs del 3,5-4% sí lo van a poder justificar, y es agua de mayo para ellos, se llenan los bolsillos, y nosotros, los que estamos aquí, pues los que pagamos, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene muy complicado generar esa inflación del 3,5%. Japón lleva casi 30 años intentando hacerlo. Entonces, desde los 90 intenta estimular la economía, hacer QEs, inyectar dinero. Pero claro, cuando la gente no quiere pedir préstamo, aunque los tipos estén al 1%, el banco no se lo quiere dar, él no lo quiere coger, ¿y quién solo se expande el crédito? El gobierno. Pero si gasta el Estado... Claro, gasta el Estado, pero si ves que el sector privado se está desapalancando, como ha pasado en España desde 2008, la deuda privada ha caído, vale, la pública ha aumentado, Claro. pero la privada ha caído. Entonces, es como un cubo de agua que tiene agujeros que se está saliendo. Entonces, si vemos a China, que es un gran centro de dólares offshore, que está en un modo terrorífico su economía. Y estamos viendo que todos esos dólares que están flotando en el mundo, fuera de Estados Unidos, el reciclaje de dólares vuelve a Estados Unidos por esas rentabilidades altas. Lo que estamos viendo es como el sistema eurodólar, el sistema financiero mundial, se vacía de dólares, Estados Unidos es el beneficiario de esos dólares, y entonces lo que hace es que la situación mundial, dice un banco Singapur, ¿voy a dar un crédito en dólares? Dice, no lo doy ni de coña, porque prefiero llevar mis flujos o llevo los flujos de capitales hacia Estados Unidos y no voy a dar un préstamo en eurodólares a una empresa china. Si Evergrande, como una gran promotora china, tiene deuda denominada en dólares y no la puede pagar, ¿voy yo a un banco a expandir mi balance y aceptar esa deuda? No, entonces lo que estamos viendo es cómo hay una contracción del crédito mundial denominado en dólares, y eso no se puede ver porque son los balances del shadow banking mundial y precios altos del petróleo van a complicar muchísimo la situación financiera en muchísimas empresas. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.